Muy buenas noches, yo soy Enrique Dinas Arteaga, matrícula AL 728-42090 y hoy voy a hablarles de México y sus problemas tanto económicos, sociales, culturales y otros. Comenzando con un poco de contexto histórico, yéndonos a la Revolución Mexicana. En los 1910 empezó la Revolución Mexicana, que lo que busca es el derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz. Sin embargo, ¿por qué? Porfirio Díaz era comprometido y de hecho era bastante comprometedor en algunas cosas. Sin embargo, no demostró esto en su totalidad debido a que logró hacer una de las desigualdades más notables de México en toda su historia. Actualmente hay más desigualdad. Sin embargo, también hay más empleos. Yendo después con ello. Después de esto, pues la mayoría de los que formaban parte del pueblo no estaban de acuerdo con esto. Se levantan en armas, Porfirio es derrocado, y así y así. Pero, ¿por qué empiezan aquí los problemas? Porfirio Díaz literalmente estaba buscando hacer a un México más francés. ¿Por qué? Debido a que Porfirio Díaz pensaba que era más sofisticada Francia en cuanto a sus candelabros, desde su arquitectura y otros. Sin embargo, esto no logró captar la atención de todos los sectores mexicanos porque no todos eran de la misma clase económica. Entonces, Porfirio Díaz manda a construir distintos tipos de edificaciones, desde la Castañeda, que fue un centro psiquiátrico que salió muy mal, hasta lo que es hoy en día el Museo de Bellas Artes, los ferrocarriles, que son súper importantes, entre otros, mostrando un gran avance para México en cuanto al transporte y también en la demostración de artes, y también según en los avances de la medicina. Esto no cuenta casi. Pero esto también significó un endeudamiento de México, empezando ahí un poco, pero no era tanto. Nos estábamos endeudando con este tipo de arquitectura debido a que estábamos dando los fondos, el Fondo Mexicano para eso. No estábamos logrando ningún programa social que llegara a ayudar con las desigualdades. Y es lo que sucede ahora. Por ejemplo, en los años 60, por ahí, López Portillo entra a la presidencia, formando uno de los presidentes más destacados de México por su discurso defender el peso como un perro. Debido a que esto, López Portillo logró un desbalance mexicano, nacionalizando la banca y terminando con el milagro mexicano en la ruina. ¿Qué es el milagro mexicano? El milagro mexicano es un suceso que pasó en los principios de la Segunda Guerra Mundial. Debido a que todas las naciones estaban bajo guerra, no había muchas que se encargaran de producir o de encargarse de los demás sectores que no fueran tipo bélico. México como tal no formó esto, más con algunos pelotones. Entonces empezó la reactivación económica, o al menos un avance. En el sector secundario empezó a haber una magnificación. Tanto las ciudades como los pueblos empezaron a activarse. Los pueblos no tanto. Y después de que las ciudades empezaron a activarse aún más, a avanzar y avanzar, mucha gente de los pueblos que era mal pagada iba hasta allá, debido a que el sector primario que se encarga de la agricultura, la ganadería, la pescadería y otros no era bien pagada. Y estados que eran como Quintana Roo, Yucatán y otros, no eran ni siquiera tomados en cuenta. Entonces tenían que irse las personas de ahí. Porque como el sector primario no era tomado en cuenta y el sector secundario se encargaba de manipular estos materiales que en realidad cuando ya son manipulables, cuando ya son como por ejemplo de ir de una papa a papas fritas, que es lo que más gastas en las papas fritas, debido a su preparación y otras cosas. Sin embargo, los agricultores no les gustó esto, se mudaron y empezó a haber un desbalance. También se empezaron a generar lo que eran los cinturones de pobreza, que aún en la actualidad se pueden llegar a ver, que son comunidades de pobreza, o al menos con menos recursos, que se pueden llegar a connotar en las ciudades o en los estados, como por ejemplo en Ecatepec en la actualidad, que se puede ver como uno de los como una de las ciudades con mayor riesgo para morir.
tiene una mayor tasa de mortalidad y ocupa el segundo lugar después de Ciudad Juárez. Entonces, esto ya nos lleva incluso a un problema educativo. ¿Por qué? En Ecatepec, de hecho, podemos ver en las noticias de hoy en día que se relacionan con el COVID-19 que las personas de ahí no están tomando nada en cuenta, no están tomando las precauciones y están considerando que las antenas de 4G5, G5, perdón, las antenas de G5 son en realidad las que contagian el COVID-19. Unos no lo creen, otros piensan que las antenas 5G son las que causan las muertes. Ni una ni la otra. El COVID-19 es una realidad y por desgracia, la mayoría de la gente que vive en Ecatepec son las que tienen menos recursos y la que tiene menos educación. Y lo puedo comprobar debido por vivencias porque mis abuelos viven ahí. Y lo de las redes 5G. También las redes 5G tienen muchísimo que hablar, porque en la actualidad en México y en todo el mundo lo que sucede es que estas son súper mortíferas. Debe haber incluso un cierto perímetro o podría morir la gente. En lo que son las redes 5G es porque estas llegan a producir pulsos súper, súper fuertes y que el cuerpo no puede aguantarlos. Incluso llega a haber avistamientos de pájaros de repente cayendo de ahí, cerca de estas, porque están matándolos poco a poco y algunos animales no pueden aguantarlo durante menos que una hora. Volviendo a México y a la situación en general, México entonces con López Portillo, él intenta nacionalizar la banca y además lo que pasa es que el petróleo a nivel mundial empezó a bajar el precio, pero México no. En cambio, de hecho, lo subieron porque querían hacer competencia, pero por medio de subir el precio. No tiene mucho sentido y de hecho el quien era el presidente de esos tiempos de Pemex tampoco lo veía bien. Entonces López Portillo lo que hace, en vez de impulsar esta ideología de bajar aún más el precio del petróleo mexicano, lo que hace es aumentarlo y despedir al presidente de Pemex. Después de eso, termina México yendo poco a poco, pero notoriamente, a una recesión económica. Entonces, como esto se llega a notar más y también el peso está siendo devaluado y está de hecho más fácil de cambiar, entonces los bancos tenían que comprar más dólares porque la gente buscaba cambiar más el peso al dólar, porque el dólar era algo más general. Se puede ver en hecho en todo el mundo en la actualidad cuando vamos de turismo, las casas de cambio, que son uno de los mejores negocios de mi consideración en Estados Unidos. Volviendo a esto, entonces como los bancos no llegan a tener suficiente dinero, entonces tienen que endeudarse o llegan a necesitar poner más, devaluar aún más el peso para obtener más dólar. No funciona bien esto y literalmente lo que termina pasando es que nuestro querido López Portillo tiene que verse en la necesidad de provocar algo. Y lo que, lo que sigue es su emblemático discurso de defender al peso como un perro en el cual demuestra que López Portillo no estaba listo para ninguna otra propuesta debido a que nacionaliza la banca y esto no está mal si hablamos en cuanto a lo público, pero si vemos desde una perspectiva más general, las empresas empiezan a verse amenazadas debido a que estaban viendo que México está haciendo algo más general, más al público. Pensaban que México se estaba volviendo socialista o comunista. Y no es muy conveniente debido a que las empresas son dirigidas normalmente por el gobierno y hay menos libertad económica y de exportación. Nuestro querido México en la actualidad está pasando de hecho por muchos problemas. Empecemos volviendo con la pandemia en Ecatepec. Como se demostraba, no hay muchísima educación, pero no solamente escolar, sino familiar, debido a que aún siguen las fiestas en Ecatepec y también han habido bastantes casos de violencia, como lo que pasó hace poco en Plaza de las Américas de Catepec. Sacaron a dos personas que tenían COVID-19, los cadáveres, y empezaron a golpear a los doctores que estaban ahí, pensando que el COVID-19 simplemente era un invento porque los doctores los mataban, o sea, los pacientes. Y de hecho, esto también se puede reforzar debido a lo que dice el presidente, que dice que los doctores son simplemente personas que buscan matarte para sacarte dinero a los familiares. Nuestra opinión pública es muy distinta a las de otras personas, porque podemos decir a público general de tal estado o de tal zona. Sin embargo, si hablamos de lugares como Ecatepec,
Nuestra opinión pública va a ser totalmente equivocada si hablamos del COVID-19, si hablamos de economía y si hablamos de educación. México llega a tener uno de los niveles de educación más bajos, de hecho, y se puede demostrar también debido a que México intentó implementar lo que son las clases en línea. Otros países y la mayoría del mundo intentaron implementarlas, otros mejor que otros. En México lo que sucede es que ni siquiera los alumnos llegan a poner atención y demuestran que es un enorme fallo el sistema. Sobre todo de que México no, ni siquiera logró hacer un fondo como tal monetario para la gente con menores recursos. Hoy en día se necesitan aparatos electrónicos para poder comunicarte, especialmente en esta temporada en la que tienes que tomar tus clases ahí. Sin embargo, si estás en un sector bastante bajo y terminas usando el ciber, como bastante gente de aquí de Cancún lo llega a hacer, terminarás siendo poco a poco peor y peor y peor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en general? No hay gente que no tiene máquinas. La educación se está yendo al caño, aún más rápido de lo que estaba pasando. Poco a poco, los mexicanos están perdiendo el interés por aprender. Nuestro querido sistema económico no está ayudando al educativo y lo político solo empeora lo económico y así un círculo vicioso. La opinión de, de los alumnos es unilateral porque todos empiezan a decir que la escuela en línea no sirve. No sirve. A diferencia de otras escuelas que intentan hacer que sirva y también fomentan ese tipo de cosas por medio de fondos del COVID-19, como lo que sucede con Tecmilenio, que es bastante apreciable, es que permiten que haya un descuento del 10% en tu colegiatura y también haya menesteres e intereses. Sin embargo, otras escuelas no, tanto privadas y las públicas, de hecho, se les tiene que pagar a muchas de estas comisiones. No mejora la situación y no mejora. Y si hablamos en cuanto a corrupción, podríamos marcar muchísimos eventos que llegaron a marcar a México, pero ninguno de ellos sería importante como tal, porque aún así seguimos aquí, seguimos sin ver alguna solución. Este proyecto literalmente busca una opinión más personal, lo tengo que admitir. Sin embargo, también quiero poner que hay cosas que casi nadie sabe. Apenas pasó lo de los doctores que fueron amenazados y algunos asesinados en Plaza de las Américas de Catepec hace tan solo 2 días. Pasó lo del presidente, que dijo que los doctores eran personas que te mataban y se aprovechaban de tu dinero. López Portillo, eso sí nos reciente, pero casi nadie lo recuerda y de hecho yo no sabía nada de él. Opinión personal. Así que este tipo de cosas casi nadie se informa. Y está bien estar informado, sin embargo tampoco está bien estar sobreinformado. Pero hay gente que ni se informa. Por ejemplo, para que hubiera una mejor educación se tendría que hablar bastante de la presidencia de López Portillo. Se tendría que hablar de cómo... de la fraudulencia del PRI. Cuando antes de que se creara el INE, de repente se fue la luz. O de repente los votos desaparecen. ¿Y esto por qué? ¿Por qué? Literalmente se ha demostrado que bastantes de los presidentes han llegado a cometer algún acto fraudulento, aunque sea se han comprobado varios graves en cada uno de ellos. Si mal no recuerdo, hace menos de 3 décadas un presidente incluso dijo de que no hay manera de comprobar de que yo haya modificado los votos, aún así gané. Dicho y hecho en una entrevista. Después de que las votaciones acaban, los votos no son contados, o al menos ya no vuelven a ser recontados, son quemados directamente y se puede comprobar. Cualquier página de internet que te diga qué se hace después con los votos, son quemados, sí o sí. No hay recuentos, la gente no puede verlos. Y si alguien los ve, ¿qué creen que pasa? Intentando ir ahora a un aspecto más cultural y ecológico. Lo que está sucediendo ahorita, que es la única propuesta importante de AMLO, es con el Tren Maya. ¿Y qué pasa con este? Como muchísimas áreas protegidas están siendo, en realidad, protegidas por indígenas y muchísimos de estos
ni siquiera son pagados, son sus lugares de vivencia. El Tren Maya lo que hace es que taló bastantes de estos lugares y está infringiendo sus leyes. Incluso si son terrenos comprados, como dice nuestra querida Constitución, la tierra es de quien la trabaje. Lo mismo llegó a pasar con un caso similar aquí en Cancún, Tajamar. La tierra de ahí ya estaba siendo trabajada, había bazares, gente le llegó a usar como área pública. Y ahí ni siquiera es área pública, es área privada, porque son viviendas. Pero aún así no importa. ¿Por qué? Porque antes de los 2000 estaba esta ley de Zagarpa que prohíbe la compra de manglar y de bosque. Pero no se creó a tiempo porque muchísimos empresarios y políticos vieron la oportunidad y antes de que se creara compraron la mayoría de terrenos de la zona centro y de la zona sur. También algunos de la zona norte, pero ya está bastante destruido. No hay mucho que decir de ahí. Yendo poco a poco podemos ver que en realidad la tierra no es de quien la trabaja en estos tiempos y esto simplemente llega a ver a una mayor desigualdad social. Ya estamos metiendo eso a lo social. Y lo más triste es que muchísimas de las zonas protegidas son por indígenas que literalmente no les dan nada a cambio. O sea, nada. Después, incluso si queman, talan y ¿qué hacen con su tierra? La hacen para agricultura para que la demanda pueda ser cumplida. Tal como pasa con el aceite de palma de Nutella en distintos tipos de lugares. No tengo un ejemplo muy exacto para dar. Sin embargo, podría decir que al menos la zona hotelera es de los mejores ejemplos a dar en cuanto a hotelería. En cuanto a agricultura, no. ¿Por qué digo de la zona hotelera? Debido a que la zona hotelera en realidad era un mangle gigante y tenía bastantes playas. Muchísimos de estos hoteles de hecho rompen actualmente bastantes leyes ambientales que llegan a afectar tanto al tanto a nosotros mismos como al ambiente. Y el COVID-19 es su manera de no mostrar que están afectando. Antes se podía ver, pero ahora se puede ver aún más fácil, pero ellos no lo creen. ¿Por qué? Debido a la curiosidad mexicana, más bien la curiosidad humana, se han estado personas caminando en la playa aún así y han visto de hecho estos raros tubos que salen de los hoteles y que son drenaje. El drenaje va directo a las playas. Sí, otras cosas llegan a pasar como la privatización de las playas de aquí. En el, en el mirador número 2 de hecho, se estaban privatizando. Actualmente hay una encuesta en la que preguntan de que quién está a cargo de estos territorios y así, quién puedes llamar y también otras cosas. Incluso hay protestas en las que intentan hacer que Zagarpa, el gobierno de México y también los giratarios interactúen en esto. Podemos ya ver incluso aquí que México ha estado desinformado desde siempre, incluyendo en este video. Esto es como un video informativo, pero también sátira. Porque yo no sé bastantes estas cosas. Yo, Enrique Díaz Asesino Arteaga, no sé muchas cosas de México. Y como se ha demostrado en mi video, me trabo porque no tengo suficiente información. ¿Tengo cosas que he aprendido? Sí. ¿Tengo cosas que he olvidado? También. ¿Tengo suficiente información? Podría tener aún mejor. Entonces, esto es contradictorio debido a que México ha generado esta cultura de desinformación. Y este tipo de cosas llegan a ser demostradas tanto en la vida cotidiana como en la vida laboral, en la vida social, en la vida familiar, en la vida gubernamental. Gubernamental porque todos formamos parte del gobierno y siempre formamos parte de las decisiones. Estamos desinformados, así que siempre va a ser una lucha continua con la desinformación. ¿Ya se vio el patrón? Se está viendo cómo México está yéndose más al caño por la desinformación. Lo que está sucediendo con con las protestas de el quedarse en casa del COVID-19, la gente que sigue saliendo por el COVID-19, la privatización de playas y que la gente no sepa qué hacer con ello, la tala de bosques y transformación para terreno de agricultura, ganadería u otros, la gente que literalmente no llega a saber hacer ante cómo informarse o por qué están pasando las cosas, como actualmente en este video. Me llegué a informar bastante bien. Mi clase ha sido de las mejores y también junto con la de México
en el siglo XXI han sido mis mejores clases para aprender, sinceramente. Esto ya es más que nada hacia usted, maestra. Muchas gracias por haber sido mi maestra. Me estoy informando bastante usted. Desde la primavera árabe hasta llegar a... Sinceramente, hasta los primeros temas con recuerdo. Incluso llegamos a hablar de los tigres del norte. Llegamos a hablar de cómo Japón llegó a volverse una nación tan importante para el mundo. Hemos llegado a ver tantas cosas. Sin embargo, aún como mexicano, yo siento que me tengo que informar aún más para poder hacer un mejor video de estos y que espero volver a hacer. Porque quiero demostrar que este video es el ejemplo de cómo un mexicano puede estar informado continuamente. Quiero hablar más cosas. No quiero estar hablando con remarcaciones, como lo que hice con Ecatepec, las playas, López Gatell. Mencioné a López Gatell. No, no mencioné a López Gatell. Hay muchas cosas que faltan por ver. Es una crítica propia, es una sátira, es información. Quienes quieran, vayan a verlo, quienes no. Es una sátira, al fin y al cabo. Gracias.